pues damos comienzo a una mesa a la cual, bueno, evidentemente, como puede ser de otra manera, al nombre le tenemos mucho cariño, a Reblita Verde, y en el cual, en esta jornada, pues pretendemos, de alguna manera, junto a los compañeros que nos acompañan en esta mesa, que ahora los presentaré, traer parte de la esencia de este evento que tendremos la semana que viene en Plaza Nueva. Ahora os contaré un poco más. Primero me gustaría, evidentemente, agradecer a Envisesa la invitación al Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla. Y también, evidentemente, darle las gracias a los compañeros que nos acompañan, José Manuel II, de Isabal, Adrián Espejo, de Danosa, y Miguel Ángel Arjona, de Grafton, que ahora, bueno, le daré unos minutos para que hagan una presentación sobre lo que sus empresas están desarrollando en conceptos de sostenibilidad, eficiencia energética y la evolución, que de eso se trata en esta mesa, de esas empresas o de los sistemas de aislamiento, de mejora de eficiencia de los edificios. Pero antes de eso, quiero explicar un poco el nombre, ¿no?, el concepto de Reblita Verde. Reblita Verde es un evento que nace hace 10 años, específicamente orientado al técnico de la edificación. Sus primeros años se desarrolla en el Colegio de Aparejadores, muy encerrado, como os digo, a este técnico, con ayuda de patrocinadores como los que estoy mencionando, he mencionado anteriormente, que nos acompañan pues ya desde hace 10 años. Pero nos dimos cuenta, ya a finales o cercanos al año 2020, que los técnicos, muchos de ellos evidentemente estáis aquí también, los técnicos ya teníamos mucho avanzado en conocimientos de materiales, nuevos sistemas constructivos, soluciones innovadoras. Y en ese momento, y también un poco seguramente marcado por la pandemia, decidimos dar un salto e intentar infiltrarnos como evento, como elemento de conexión con la ciudad. En ese momento, pues el momento que se le comunica a Envisesa, evidentemente ve un proyecto muy interesante, y a raíz de ese momento empezamos a ser socios de Reblita Verde Sevilla, un Reblita Verde más orientado a la sociedad, más orientado a intentar informar, intentar convencer a la sociedad de los beneficios que genera, bueno, una rehabilitación energética, una construcción sostenible. El porqué estaba claro, es decir, los técnicos estaban instruidos, las empresas estaban preparadas, pero el último eslabón siempre era el que generaba problemas para aplicar o incorporar estas medidas. ¿Por qué vamos a hablar de eficiencia energética hoy? Bueno, pues, como he dicho, hace 10 años que celebramos Reblita Verde, y en ese paso se ha avanzado o se han hablado de conceptos como el SATE, la fachada ventilada, insuflado de cámaras de aire, cubiertas ajardinadas, incorporación de todo tipo de energías renovables a la edificación, mejora de las carpinterías, incorporación de nuevos materiales a las carpinterías, a los vidrios, industrialización. Los avances en estos últimos años han sido exponenciales. Con idea, como os digo, de trasladar parte de esa esencia de lo que tendremos la semana que viene, pues la semana que viene del 1 al 3 de marzo celebraremos Reblita Verde
junto a Envisesa, en Plaza Nueva. Esa esencia la vamos a traer aquí y vamos a hablar con 3 empresas, líderes del sector, muy vinculadas, todas ellas, la veréis, no solamente a la eficiencia energética, que es un concepto que se ha quedado ya corto, sino sobre la sostenibilidad y la economía circular. En ese ámbito, y para que se presenten también, bueno, pues lo he nombrado, José Manuel II, de Isabal. Bueno, Isabal, como empresa, ¿qué nos tienes que contar con respecto a la evolución, ¿no?, de la empresa? Aunque después indagaremos un poco más del mercado, la sociedad. En detalles. Efectivamente. Bueno, pues en principio, en primer lugar, bueno, agradecer siempre que contéis con Isabal, ¿no?, para este tipo de eventos y para Rehabilita Verde, en el cual venimos participando desde su primera edición, ¿no?, porque desde nuestra empresa siempre el afán por la vanguardia siempre ha estado en el desarrollo de productos muy tecnológicos, ¿no? Isabal es una empresa española con sede en Valencia y que nace de la fabricación de un producto tan tradicional como son las pinturas, ¿vale? Actualmente dirigida por la segunda generación. Esta segunda generación es la que ha evolucionado, bueno, sobre todo ha inculcado pues ese afán por la vanguardia y desarrollo de nuevos productos tecnológicos, ¿vale? Es ello que nos ha dado pues la posibilidad de entrar en otros ámbitos de la construcción, como son la rehabilitación energética y las soluciones ecosostenibles, ¿vale? Tenemos nuestra sede en Valencia, como he dicho, tenemos una fábrica con 22.000 metros cuadrados en la que fabricamos todos los productos que comercializamos, con una plantilla de más de 450 empleados y una facturación de más de 60 millones de euros, lo cual lo convierte en una empresa líder actualmente en el sector de las pinturas. Y como he dicho, por esa evolución de la segunda generación y esa tecnificación, pues nos hace estar en otros sectores como la rehabilitación energética con nuestro sistema SATE, Ronaterm, y con una línea de productos ecosostenibles que hemos denominado línea RECO, en la que es el catálogo más amplio de soluciones ecosostenibles que tenemos actualmente en el mercado, ¿vale? Poco más que añadir, un poco como vaya derivando, iremos avanzando. Pues muchas gracias, José Manuel. Bueno, contamos también con Adrián Espejo, de la empresa Danosa. Bueno, que Danosa, la evolución también como empresa en los últimos años, evidentemente también es una empresa con mucha tradición, incluso en aislamiento, en priorización, pero ¿qué evolución, ¿no?, qué características vinculadas a la sostenibilidad tiene tu empresa? Bueno, también para que nos cuente un poco qué es lo que hace Danosa, la evolución, la historia un poco. Perfecto. Bueno, en primer lugar, agradeceros la invitación, José Carlos, a esta jornada que sirve como preludio, ¿no?, a esta feria, a este evento de Rehabilita Verde que se viene celebrando ya durante, pues, como decías, 10 años, ¿no?, de participación, y donde de nuestra parte como Danosa pues somos una de las empresas que apostamos por seguir, ¿no?, impulsando y sumándonos a este carro de la rehabilitación que tan necesario es para mejorar nuestro parque edificatorio. En este caso, Danosa, somos una empresa familiar que contamos con 58 años de experiencia en el sector, especialistas en sistemas de impermeabilización, aislamiento térmico y aislamiento acústico, buscando siempre lo que es un tratamiento global de la envolvente, ¿no? Eso es uno de los conceptos importantes a la hora de hablar de rehabilitación, que es siempre la envolvente térmica. Si vemos los datos que existen en el mercado de por dónde se producen las mayores pérdidas de energía en un edificio, sorprendentemente, la mayor pérdida de energía, un 30%, se produce por la cubierta. Tendríamos un 25% en fachadas, un 20% en ventanas y así seguiríamos pues un poco hasta completar pues ese 100%, ¿no? Entonces, en resumen, vemos que la envolvente, con un tratamiento adecuado de rehabilitación energética, como puede ser un sistema de aislamiento térmico por el exterior, un SATE y luego diferentes opciones para rehabilitar la cubierta, ya estaríamos consiguiendo gran parte de esa eficiencia energética que estamos buscando para ese edificio. ¿Y a qué nos lleva todo esto? Pues yo creo que un poco a ese objetivo común
que debe haber en la sociedad y en el sector de la construcción, que no es otro que descarbonizar nuestro parque inmobiliario. Yo creo que los avances, por supuesto, en obra nueva también se van metiendo pues, nuevas tipologías constructivas, ¿no? Como puede ser la construcción pasiva, estándares passive house, etcétera, que un poco buscan esa eficiencia energética y reducir los consumos de energía, pero sí que el objetivo principal debe ser el parque edificatorio que ya tenemos, rehabilitarlo y cómo rehabilitarlo. Por ejemplo, vemos que con el paraguas de los fondos Next Generation, uno de los puntos a los que te obliga la Unión Europea es que el 70% de los residuos de construcción y demolición que se deriven de esas actividades de rehabilitación posteriormente tengan un tratamiento de valorización, reutilización o reciclaje. Es decir, de manera indirecta ya nos están poniendo también una obligación a los fabricantes, ¿no? Y por eso nos tenemos que seguir sumando a todo ese carro de sostenibilidad. Y en Danosa lo que tenemos es una división específica en el grupo que se llama Danosa Recycling, cuyo objetivo principal es impulsar ese modelo de economía circular. Es decir, por un lado, valorizamos todos los residuos, por así decirlo, o sobrantes que tenemos en nuestros procesos de fabricación internos para volver a incorporarlos a la cadena de producción. Y por otro lado, compramos residuos, como pueden ser botellas de detergente, botellas de plástico de agua, para posteriormente tratarlos y reincorporarlos como materia prima secundaria otra vez en los procesos de fabricación. Y ahí siempre ponemos un ejemplo muy claro. Cuando damos un paseo por nuestra fábrica empezamos a ver cajas de pescado y ves Pescanova, ¿no? Y cosas de estas. Pues ese producto, esa caja de pescado, finalmente es el poliestireno extruido, las planchas de poliestireno extruido que acabamos poniendo, por ejemplo, para aislar térmicamente las cubiertas, ¿no? Entonces, es ese modelo que se tiene que ir asentando, ese modelo de economía circular donde podamos optimizar todos los residuos que se generan en el sector de la construcción, que son muchos, y que podamos darle una vida útil con el fin de conseguir un poco pues, esa eficiencia energética. Muy bien, muchísimas gracias, Adrián. Bueno, como veis, grandes empresas tenemos aquí, grandes evoluciones en el mercado y en la industria. Y bueno, también tenemos a Miguel Ángel Arjona, el director general. Muchas gracias por venir, de Grafton. Y además, muchos de sus materiales insignias son precisamente sostenibles, ¿no? Ese halo de sostenibilidad acompaña de siempre o ha acompañado de siempre a Grafton. Ese es nuestro ADN, Eso, producto y materia prima sostenible. Nosotros somos una empresa de aquí, de la provincia de Sevilla, ¿no? Una empresa pequeñita, pero que estamos en todos los mercados internacionales. Fue la primera empresa de pintura en obtener una certificación de pintura líquida, una certificación Cradle to Cradle, ¿vale? De la cuna a la cuna, donde nos analizaban y analizan todos los procesos y calidad de las materias primas con las que utilizamos, ¿no? Entonces, a día de hoy seguimos siendo, pues, pienso que la mayor empresa de pintura con certificaciones en el mundo, ¿no? Hay unos alemanes que nos han salido un poquito, que dicen que son ellos, pero bueno, no nos vamos a enfadar tampoco por eso, ya lo decidiremos. Lo que sí es cierto y verdad que nosotros todo nuestro concepto, todas nuestras miras se enfocan en la construcción de pintura basada en la sostenibilidad, ¿no? La construcción sostenible. De esa economía circular no nos queremos mover. Estamos sufriendo una serie de cambios estructurales que nos van cada vez centrando más precisamente en nuestro objetivo, ¿vale? Por otro lado, pues no cabe duda que en 2021 tuvimos una época muy buena de ventas, saliendo de la pandemia, todo el mundo tal. Ahora parece que se había calmado todo un poquito más. Entonces está siendo difícil mantenerse dentro de solo de este marco de pintura. Pero bueno, poco a poco yo creo que lo vamos a conseguir y no vamos a tener que dar el salto a ningún tipo de otra fabricación de pintura y vamos a ser sostenibles y sostenibles. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, como veis, nos acompañan empresas de primer nivel y ya simplemente en las presentaciones pues, han salido cuestiones curiosas, ¿no? Con idea de conocer no solamente los conceptos, que ya muchos de ustedes pues, evidentemente estáis hartos de tratarlos, como
valores de eficiencia, transmitancia, puentes térmicos, que seguramente salgan estos conceptos. Interesa mucho más dentro de esta mesa conocer las percepciones que tienen ellos del mercado, de la evolución como empresa, porque además tienen los números de primera mano. Entonces, con esta intención, ¿no?, pues lanzo una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el cambio más llamativo que, bajo vuestra percepción, bajo vuestra experiencia, ha tenido, evidentemente, el sector de la construcción? Hablo de los últimos 5 años, pero es verdad que realmente llevamos el empuje del concepto de eficiencia energética y de sostenibilidad desde hace mucho más tiempo. Lo que pasa es que a la sociedad y a los técnicos seguramente nos llegue más tarde que a las empresas, que evidentemente hay unos requisitos que empiezan, ¿no?, ya empezáis a conocer, que tenéis que cumplir, materiales que tenéis que desechar, ¿vale? Entonces, en esa línea, bueno, José Manuel, ¿cuál es vuestra experiencia y cuáles son las evoluciones que pensáis desde Isabal en estos últimos 5 años que os han llamado más la atención? Pues está claro que bueno, estamos aquí hablando de eficiencia energética y precisamente ese es el tema en el que yo creo que en los últimos 5 años está evolucionando la construcción, ¿no? Es cierto que vamos muy rápido, se lleva hablando mucho de eficiencia energética, pero en estos últimos 5 años están desarrollándose muchas soluciones constructivas en pos de ayudar a esto, ¿no? Todo esto nace en 2015 ya se nombran los objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? Y de ahí la Unión Europea saca pues esa Agenda 2030 para la mejora de la eficiencia energética, la reducción de gases de efecto invernadero y la mejora o la mayor utilización de las energías renovables, ¿no? Entonces, de ahí parte todo el paradigma que ha venido desarrollando la construcción en estos últimos años, con idea de que en esa Agenda 2030 pues consigamos esos objetivos que están marcados y a 2050 pues incluso llegar a ser emisiones cero. Ya la industria, como tú comentabas, Isabal pertenece a la industria química, muy exigente, no solo por el impacto que tiene la producción de los productos, sino también en el ámbito de su aplicación. Y ya en fábrica, por ejemplo, Isabal somos una empresa de emisión cero, ¿vale? Hay reciclaje, que después entraremos un poco más en detalle, sí, pero ya las industrias son las primeras que se tienen que adaptar a todas estas exigencias. De ahí, de esa primera fase donde las empresas fabricantes se adaptan a la normativa, de ahí surgen las distintas soluciones constructivas, ¿vale? Adrián, el desarrollo, vamos, en la mayoría de las empresas entiendo que es así, el I+D está hoy en día orientado a esto, ¿no? A generar nuevos productos cada vez más eficientes, que consigan mejores características de aislamiento, sostenibilidad. En estos últimos 5 años, evidentemente, también tenéis una experiencia importante en el sector. Quizás a lo mejor en esa línea, ¿no? El I+D, la evolución de los productos, ¿cómo ha sido, ¿no? Sí que es verdad que venimos de un modelo de construcción tradicional que se basa, podríamos decir, en una explotación continua y lineal de los recursos, ¿no? Donde no se miraba un poco a ese medio y largo plazo qué impacto podía tener en el medio ambiente. Y sí que en estos últimos 5 años, podríamos hablar, pues el intervalo de tiempo que hemos cogido, pues todos estos conceptos que ya se han puesto sobre la mesa de construcción sostenible, construcción eficiente, valorar la repercusión y el impacto medioambiental que luego tiene la construcción, ¿no?, en la sociedad, sí que se está poniendo sobre la mesa, pero va un poco piano, ¿no? O sea, se está cociendo a fuego lento y los fabricantes, pues un poco lo que tú decías, también somos los que estamos intentando trasladar esto al mercado y que luego pueda ir llegando a diferentes agentes, a los proyectistas, promotoras, etcétera, ¿vale? Pero sí que es algo que todavía pues requiere de un proceso largo de cocción y sobre todo que haya una colaboración entre todos los agentes del sector, ¿no? Yo creo que es clave.
Y esta evolución, pues le podemos poner varios ejemplos. Cuando pasas documentación para un proyecto, por ejemplo, antes solo te pedían documentación técnica, fichas técnicas, declaraciones de prestaciones, etcétera, y ahora casi que tiene más importancia una declaración ambiental de producto, ¿no? Toda esa información medioambiental que tiene un producto asociado a su análisis, a su ciclo de vida, desde la extracción de las materias primas, fabricación, puesta en obra, a cómo luego, una vez que ha llegado al fin de su vida útil, se puede volver a reutilizar ese material, pues cada vez el sector está más familiarizado con esa serie de conceptos, ¿no? Lo que hablábamos antes, los nuevos estándares de construcción pasiva, construcción passive house, los espesores de aislamiento térmico, vemos que cada vez ponemos mayores espesores, ¿no? Buscando pues esa eficiencia. Y luego pues soluciones innovadoras que cada vez son más habituales. En nuestro caso, por ejemplo, cubiertas ajardinadas, te podría decir. O sea, tenemos una gran demanda de proyectos para poder instalar esos sistemas ajardinados en las cubiertas, un poco buscando, pues oye, reintegrar esa naturaleza otra vez en las ciudades, que actúen como un biofiltro natural, los sistemas fotocatalíticos, que también son muy habituales, ¿no? Buscando esa descontaminación urbana y esas cubiertas y fachadas más limpias, y es un poco por los avances, ¿no?, que estamos viendo que se están dando en el sector. Eso es. Muy bien. Miguel Ángel, ¿y ustedes qué cambios os han marcado estos últimos 5, 6 años, que entiendo, o bajo la percepción de los técnicos, ya os digo que esto puede ser desde más atrás, porque la industria evidentemente tiene en ese I+D y en toda la normalización tiene que trabajar antes que nosotros? ¿Cuáles son los mayores cambios o los mayores elementos de cambios que pensáis que ha tenido dentro del sector y vinculado a vuestros productos? Nosotros, no cabe duda, nosotros venimos de 2013 con la inversión en I+D, llevamos desde los comienzos, ¿no?, que empezamos a meter nuevas tecnologías de fabricación y demás. Y no cabe duda que hoy en día se percibe que ya no vale construir con cualquier tipo de material de construcción, como bien decían los compañeros, ¿no? Cada vez que ahora nos presentamos para una licitación, para cualquier proyecto, nos exigen mucha más demostración de que nuestro producto reúne todas las condiciones de sostenibilidad que nos obligan, ¿no? Y la que nosotros decimos que tiene, evidentemente. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esto, la empresa, al ir por delante, al tener que realizar todo este estudio, desarrollo de producto y demás, no cabe duda que al fin y al cabo lo que hacemos es contribuir y ayudar al cliente final, ¿no?, pues a mentalizarlo y demás. Cuesta mucho trabajo, y sobre todo en nuestro gremio, porque nosotros la pintura es de lo último que entra en un edificio, ¿no? Somos los últimos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en la mayoría de los casos la constructora intenta con calzador meter allí para que el presupuesto le salga. Claro. Entonces nos intentan dejar fuera, nos intentan tal. Fórmula y forma y manera de solucionarlo, pues nos vamos a los prescriptores. Vamos a los prescriptores. Y luego nuestro equipo comercial muchas veces es más de vigilancia que de venta. Es decir, oye, no, aquí está prescrito esto y tenéis que cumplir con esto, ¿vale? Porque luego, si eso no se produce, pues evidentemente, si en un principio creen que está pintado con nuestra pintura, con Grafestone, y luego no es así, lo primero que dicen es que esta pintura no sirve, esto es una más, ¿eh? Es que no se utiliza la correcta. Entonces no cabe duda que yo creo que la gente ya se va concienciando poco a poco, cada vez más. Pasamos muchas horas dentro de una vivienda, entonces tenemos que mirar por nuestra salud, y una de las formas de mirar por nuestra salud es pintar con unas pinturas que tengan los estándares saludable, ¿no? Estamos hablando de sostenibilidad y saludabilidad, evidentemente. Bueno, aprovechando, voy a cambiar el orden y así los alumnos se me ponen nerviosos. Y sigo con Miguel Ángel, ya que hemos hablado de la sociedad, ¿no? Claro, a mí me gustaría hacer esa pregunta, ¿no? De alguna manera, Rehabilita Verde sale a la calle buscando, como he dicho, infiltrarse en la sociedad, generar esa semilla, ¿no? ¿Qué evolución está teniendo la sociedad, ese cliente, con respecto a materiales? Vamos a ampliar el concepto, no eficiente desde el punto de vista energético, sino sostenible, saludable,
¿Ese cliente existe? ¿Es un paradigma? Evidentemente, ustedes vivís de ese cliente, sí, ¿no? De alguna manera, sí. ¿no? Vivimos, como bien dices, de ese cliente. Entonces, es un cliente que a nadie le parece mal cuando se lo explicamos todo lo nuestro. Donde le parece mal es a la hora del pago, de hacer los números, ¿no? Que al fin y al cabo también pues, es fundamental que le pueda caber en su presupuesto. Pero no cabe duda de que ya le dejas con la preocupación, le dejas con esa incertidumbre, le dejas con esa intriga, ¿no? Y dice, no, es que o aquí nos ponemos las pilas todos, o si tiramos solo a la industria, no nos sirve de nada. Al final tendremos que cerrar si no tenemos cliente final. Es verdad que hay zonas donde hay, aunque esté mal decirlo, pero tenemos países que van muy por delante nuestra. Muy por delante nuestra. Entonces, yo creo que es cuestión de, ¿cómo se dice?, del árbol desde chiquito. Yo creo que tenemos que empezar por las mismas colegios, academias, técnicos, a tener que inculcar todo esto. Siempre sería mucho más fácil también. La empresa no puede dejar nunca de innovar, de investigar, de seguir avanzando, pero con la ayuda, digamos, de todo el tema de colegios de arquitectos, ingenieros, todo, y mentalizar a la gente de que esto es el bien del mañana y que, como con todo sucede, ahora tenemos el problema de los plásticos, pero los plásticos en su día fue una salvación, ¿vale? Y era la solución a un problema. Entonces, no podemos ir generando soluciones para que sean un problema después. Tenemos que buscar soluciones que permanezcan en el tiempo la mayor medida de lo posible. Es verdad que bueno, que todo lo que viene impuesto, evidentemente, por normativa, pues hay que cumplirlo y es uno de los mayores elementos que facilitan ese movimiento en la rueda para utilizar cada vez más productos. Cuando es por voluntad propia, bueno, hay clientes, es verdad que hay clientes que cada vez están más concienciados, muchos de ellos, como bien has dicho, pues tienen una conciencia más europea o que han vivido fuera, ¿no? Muchos clientes que nos encontramos eso ayuda en la mucho. Costa del Sol. El que ha vivido fuera se nota. Sí. Se nota. Cuando viene aquí, tiene claro lo que quiere, ¿vale? Y lo quita de una cosa para tener un edificio, una vivienda, un lugar, un hábitat saludable. Claro, de ahí el cambio, cuando tengamos esa etiqueta también de la vivienda sostenible, coeficiente, que no solamente evaluemos desde el punto de vista de la eficiencia energética, sino de otros factores que también repercuten en la vida del ciudadano, pues eso también, este tipo de productos, pues evidentemente o serán los únicos o estarán más arraigados en la sociedad. Con respecto a la misma pregunta, Adrián, bueno, la sociedad y el producto, ¿no? Bueno, yo comparto completamente el mensaje que comentaba Miguel Ángel. Yo creo que lo que tiene que pasar es que poco a poco esto vaya calando, ¿no? Y que todo el tema de la sostenibilidad termine siendo algo intrínseco a nuestra cultura y a nuestra educación, ¿no? Un poco que vayamos cogiendo ese mensaje. Si lanzamos aquí una pregunta abierta y preguntamos que quién querría comprarse una vivienda más sostenible, seguramente todos, el 100%, diríamos que sí. Y ahora vendría la pregunta del millón. ¿Cuánto más me va a costar esa vivienda sostenible en comparación con una vivienda estándar, ¿no? Podríamos decir como lo que se ha construido en los últimos 10 años. Es que a lo mejor la pregunta no tiene que ser cuánto más me va a costar, sino qué beneficios a largo plazo me va a suponer comprar una vivienda sostenible, porque está claro que esa inversión inicial va a ser superior, pero posteriormente los gastos en calefacción, en climatización luego en verano, se van a reducir, más allá de toda la contribución que hagamos al medio ambiente a nivel de sostenibilidad con todo lo que estamos comentando, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos un ejercicio pendiente entre lo que veníamos diciendo antes, todos los agentes del sector, las promotoras, cómo saber transmitir todas esas ventajas que conlleva una vivienda sostenible, a nivel de empresa municipal de vivienda también, ¿vale? Que un poco tengamos claros todos esos conceptos y saber trasladarlos al mercado, ¿no? Porque luego te metes en la página web del Corte Inglés, por ejemplo, para comprar algo y tienes un desplegable que pone sostenible o sostenibilidad. Porque la gente en realidad sí que está interesada
¿no? Y a la hora de comprar ropa, pues también se valora, en cierto modo, oye, que sea de origen nacional, que incorpore reciclado, etcétera. Entonces, un poco es eso, intentar compensar ese mensaje que tiene que ir calando poco a poco con el paso del tiempo y que los actores del sector seamos capaces de poder transmitir correctamente esta necesidad de mejora de la sostenibilidad de nuestro parque edificatorio. Muy bien. José Manuel. Con lo que han dicho, poco que añadir, pero bueno, sí voy a dar un enfoque más particular y más de la realidad, ¿no? Es cierto, bueno, lo que han comentado Adrián y Miguel Ángel, que es verdad que el mensaje tiene que ir calando. No sabemos si es por cultural, por qué el extranjero sí y el de aquí no, ¿no? Y por qué en algunos sectores sí, como el que comentaba Adrián, y en la construcción no. La ropa, ¿no? Exactamente, la porque automoción. sí. Entonces, bueno, eso es un ámbito tan amplio que, bueno, sería de analizar. Es cierto que tiene que ir calando poco a poco, porque todos entendemos, ¿no? Aquí somos técnicos, pero también somos usuarios, ¿no? Somos usuarios, ¿no? Y esas mismas preguntas nos las podemos hacer a nosotros mismos. El ejemplo que quería poner, yo vivo en una vivienda, en una comunidad de propietarios, donde se instaló SATE, ¿vale? Y recuerdo que al principio, cuando se hicieron los números de la rehabilitación, pues la gente, eran 250 vecinos y bueno, pues la gente hace números y oye, es que vale más barato pintar que poner el SATE. Y bueno, poco a poco, pues con la información que se les transmitió, con las ventajas que iban a tener, con esa amortización, que lo de la amortización es algo que es muy teórico y que no llegamos a entender, ¿no? Hasta que realmente no lo tenemos. Lo que decía Adrián, ¿no? El proyecto puede venir. ¿Cuántos proyectos se revisan a la baja que incluyen todas las soluciones constructivas eficientes y que cuando se ejecuta pues no tiene nada que ver el proyecto que se ejecuta con el que se proyecta? Entonces, por terminar un poco con el ejemplo, finalmente se decidió instalar SATE en esta comunidad, 250 vecinos, en la cual yo vivo. Había mucha incertidumbre y la gente tenía muchas dudas de que eso fuese a funcionar. Pasados 4 años desde la instalación, yo ya hice, a nivel particular, hice un análisis de mi consumo energético, simplemente porque el confort es muy subjetivo. O sea, el confort es muy subjetivo, no depende de soluciones constructivas, sino depende de uno mismo. Entonces, cuando tú haces una solución de eficiencia energética en la que dice que vas a tener una mejora del confort, eso es muy subjetivo. Pero el ahorro económico también es muy de dudosa aceptación. La gente dice, bueno, es que esto me va a costar más y esto lo amortizaré o no. Bueno, pues yo hice un análisis real de todas mis facturaciones desde antes de instalar SATE a después. Y hay una media de un ahorro de un 40% en mi vivienda, con los usos de mi unidad familiar. ¿Vale? Entonces, eso al final hay un efecto dominó. También todo entra en que se vayan ejecutando proyectos de manera sostenible y eficiente, y eso es lo que va a calar en la gente. Que tu vecino lo tenga, tú lo aceptas. Esa experiencia, ¿no? La experiencia. Entonces, ¿por qué en Centro Europa, en países donde aceptan esas soluciones? Porque llevan muchos más años implantadas, por tanto ya están aceptadas por la sociedad. Yo creo que eso es un poco el enfoque que yo veo. ¿Acabará calando? Por supuesto. Hoy en día veréis un montón de obras de SATE, cada vez se verán más cubiertas jardinadas, cada vez se verán más soluciones eficientes y la gente dará su opinión sobre cuánto de confortable está en su vivienda. Por tanto, con ese calado, al final todos estaremos convencidos. Bueno, yo estoy con ustedes y por eso ya os digo que Rehabilita Verde ahora a quien intenta convencer es al ciudadano, a la sociedad, con experiencia de éxito. Y es verdad que necesitamos experiencias de éxito y explicar esas experiencias de éxito a la sociedad. Bien. Bueno, yo soy arquitecto técnico y a mí, y como colectivo, las nuevas soluciones constructivas
siempre nos generan un poco de inquietud. Y evidentemente, después de hablar con las empresas del sector, yo sé que ellos también. ¿Cómo se ha tomado o cómo ha ido cambiando la percepción o cómo ha ido evolucionando los técnicos, arquitectos, ingenieros, en estos últimos, también nos marcamos 5, 10 años de evolución en el modelo, ¿no?, de cambio de modelo de edificación? ¿Cómo ha sido la respuesta técnica, José Manuel? Y ahora tiro otra vez para allá. Para allá. Sí, sí, sí. ¿Te refieres a respuesta técnica Sí, a nivel, bueno, dentro de la empresa o, claro, o lo que vemos? Sí, fuera claro, en el a mí me sector? interesa la experiencia también que tenéis como empresa. Evidentemente, yo soy el primero que sabe que la apuesta por la prescripción, la apuesta por la comercialización del producto está, es decir, el esfuerzo por parte de la empresa está. La respuesta del ciudadano hemos visto que, bueno, que está costando. Y la del técnico, es decir, nos ceñimos a cumplir normativas o hay una evolución en esa línea, se cree en las soluciones que se aportan, porque eso es básico, ¿no? Que los técnicos que estamos prescribiendo estas soluciones, pues creamos en las soluciones que se están implementando. Aquí en principio volvemos a pinchar en hueso. El técnico, al final quien tiene la decisión final es el promotor. El promotor es el que va a marcar las limitaciones de esa edificación. Si ese promotor aboga por soluciones sostenibles, soluciones eficientes, el técnico no le queda otra que cumplir ese proyecto. Pero es cada vez más habitual ver viviendas passive o etiquetas, ¿no? Es también un reclamo, ¿no? Yo creo que... Nuestra experiencia es que los técnicos se están formando y ya no solo los técnicos que están en la calle, directores de obra, directores de ejecución, sino los mismos técnicos que pertenecemos a la industria, a las empresas, también tenemos esa formación. Por ejemplo, yo tengo la formación Passive House 3 Person porque el sector lo está demandando. Por tanto, yo tengo que tener conocimientos de los proyectos que se vayan a desarrollar. Entonces, sí es cierto que nunca ha sido un problema a nivel técnico. Los técnicos siempre se han formado, los colegios oficiales siempre han estado en primera línea para formar a sus asociados, y nosotros lo que encontramos es que cada vez más hay más tecnificación y más conocimiento de las nuevas soluciones y más necesidad de conocer nuevas soluciones. Difícilmente un técnico que no conozca una solución constructiva que se vaya a ejecutar en su obra pueda controlar que se ejecute correctamente, por más que esté un fabricante detrás haciendo el control. ¿Y la experiencia de Danosa con los técnicos y la evolución en estos años? Yo aquí me voy a salir un poco del guión, José Carlos, y voy a empezar dando un poco de cera, ¿no? Como aquel que dice. Vale, ten cuidado, a ver si te voy a cortar el micro. Sí, sí. Seguimos viendo muchos proyectos, ¿no? Que sigue, o sea, hablamos de estos modelos que se van impulsando y que queremos que se vayan asentando, pero sigue habiendo mucho copia-pega en los proyectos, ¿vale? Y si lo trasladamos, por ejemplo, al campo de la impermeabilización, que es uno de donde somos especialistas en Danosa, seguimos viendo impermeabilizaciones con oxiasfalto en proyecto. El oxiasfalto hace 10 años que no se trabaja en España. Seguimos viendo productos que contienen alquitrán de hulla, que en la propia ficha técnica que se te pone que se considera sustancia peligrosa, y seguimos defendiendo propuestas alternativas para competir contra eso día a día. Entonces yo creo que ahí los técnicos tenéis en los fabricantes una herramienta de muy fácil accesibilidad, ¿vale? Departamentos de prescripción, departamentos de jefes de producto que un poco asesoran en todas estas soluciones constructivas innovadoras, y también facilitamos pues esa prescripción en los proyectos, ¿no? Para que todo pues al final tenga un sentido, ¿vale? Desde la fase inicial de diseño hasta luego todo el recorrido hasta que se ejecuta en obra, ¿vale? Y hablando de todo ese recorrido, otro punto fundamental es la formación técnica también a las empresas instaladoras, ¿vale? Es decir, por un lado tendríamos la figura del técnico, ¿vale? De ese técnico proyectista, pero también vamos a darle importancia a la empresa instaladora, porque por muy bueno que sea un sistema, si no lo instalamos correctamente,
vamos a tener un problema. Soluciones nuevas, soluciones que se están potenciando. Comentaba José Manuel el tema del SATE. Al final hay a día de hoy una demanda de instalación de SATE brutal, tanto en obra nueva como en rehabilitación. ¿Y qué nos encontramos? Que la mano de obra, hay también mucha escasez de mano de obra para llevar a cabo todas esas instalaciones. ¿Qué aportamos los fabricantes? Formación. Formación de nuestros materiales, seguimiento en obra. En este caso del SATE, pues las empresas, los instaladores de pintura, los que hacen monocapa, pues un poco son los que se están reciclando para poder llevar a cabo este tipo de instalación con estos sistemas y un poco, pues bueno, pues nosotros ofrecemos esa labor que consideramos que es imprescindible para hacer un buen construir, ¿no? Podríamos decir. Hombre, una buena ejecución y un buen resultado, evidentemente, es una publicidad espléndida, pero es que un mal resultado de una solución constructiva, desgraciadamente, multiplica por 3 los beneficios de una buena ejecución. Correcto. Entonces, bueno, pues yo creo que por eso decía que los técnicos nos ponemos nerviosos a la hora de desarrollar o de incorporar nuevas soluciones constructivas a un proyecto, porque son soluciones constructivas tradicionales y nos cuesta llevarlas a cabo bien, pues nuevas soluciones, pues os podéis imaginar. Bien, y desde Grafestone, Miguel Ángel, la relación con los técnicos, que yo entiendo también que ha sido una lucha vamos a entender una lucha, porque evidentemente cuando uno tiene un producto innovador y cree en ese producto, sacarlo al mercado, dar las evidencias de mejora en el proyecto de tu producto, en ese proyecto, bueno, pues entiendo que requiere un esfuerzo importante en los técnicos. ¿Qué te has encontrado tú y cómo? Requiere un esfuerzo, como bien dices, muy grande, muy importante, ¿no? Nosotros, cuando se crea la sociedad en 2009, durante 4 años, ¿no? Cuando se crea ya se ve la necesidad de cambios en la construcción, ¿no? En el sector de la construcción. Entonces, hay 4 años de estudio, de trabajo intensivo, hasta que se consigue sacar un producto, ¿vale? Basado en la cal, un producto de cal resistente, ¿vale? El concepto que tenemos todos de la cal es que todos hemos visto, sobre todo aquí en nuestra tierra, que todos los años había necesidad de encalar la vivienda, porque la cal, por las inclemencias meteorológicas, roce y tal, se cae, ¿no? Tiene sus bondades, pero se caía. Entonces era necesario todos los años. Pues nosotros hemos conseguido, después de esos 4 años de investigación de I+D fuerte, conseguir un producto de cal resistente. Trasladar eso a los técnicos, pues evidentemente es difícil porque la primera percepción es esa, que la cal es un producto de poca durabilidad. Entonces, pues hay que trasladarle las bondades de la cal, el efecto refractario que tiene, la absorción de CO2 durante su proceso de secado, muy importante, y todo lo que ello conlleva. ¿Qué pasa? Que son reticentes, son al principio muy difíciles de entrar, pero como bien ha dicho también Adrián, con formación, con los técnicos, eso es fundamental. Traerlos a la fábrica hace mucho. Nosotros en ese aspecto, además todo el mundo se queda sorprendido cuando llega a fábrica, ve la fábrica, es una instalación pequeñita, no tenemos 22.000 metros como tiene mi compañero, tenemos menos, pero todo el mundo le llama poderosamente la atención, dice, oye, aquí no huele a pintura. No huele a pintura para nada, para nada. Y luego tenemos un equipo de formadores, tenemos a mi compañero Francisco Martínez, que tenía que estar aquí con vosotros, sí. Y lo que pasa es que también está en otros menesteres y no ha sido posible asistir, ¿no? Y que coge todos los aplicadores de las empresas. Cuando vamos a hacer alguna obra importante, nueva y demás, no nos duele en prenda traer el equipo de técnicos que ellos tienen para aplicar y demás, ya incluso todos los aplicadores y los técnicos que lo van a dirigir, traerlos a fábrica, porque eso nos ahorra un dinero posteriormente, porque luego sin la aplicación, como bien decían los compañeros, no se ha llevado a cabo, no se ha hecho bien, tal, al fin y al cabo el que queda mal es tu producto, es tu imagen y es tu empresa, y la imagen de una empresa vale mucho dinero, para que en cualquier pequeño error se nos vaya al traste.
Bueno, y aprovechando, Miguel Ángel, y ya por último, por ir concluyendo, ¿cómo pensáis? Evidentemente, como he dicho antes, ustedes sois punta de lanza en el desarrollo de productos. ¿Cómo pensáis que va a evolucionar el sector? ¿A corto plazo, medio plazo? Me gustaría verlo. Me gustaría tener la bolita para poder contestarte a ciencia cierta. Bueno, pero no cabe duda. ¿Tenéis novedades de normativa? Sí, no cabe duda que el tema, por ejemplo, la administración, que es juega un papel importante aquí, ¿vale? Pues no cabe duda de que tiene que implicarse un poquito más, porque las empresas estamos. La conciencia ciudadana, no cabe duda también que ha ido evolucionando y también está preparada. Entonces necesitamos, como en su día cuando salieron el tema de las placas solares, hubo un apoyo inmenso de subvenciones, de tal, para que la gente los pusiera. También había muchos reticentes, como ha pasado con el SATE, con mi compañero José Manuel, ¿no? Que la gente veía ver, pero cuando escuchaba que el otro ya la energía le costaba menos, que ya pagaba menos, tal, todo el mundo se moja, todo el mundo tal. Yo creo que lo que tenemos que darle es un pequeño empujoncito por parte de la administración, a la conciencia, decirle al usuario final, oye, que esto es necesario y tal, y vamos a no sé de qué forma, bueno, a través de pliegos, ¿no? Hacer viviendas más, ¿no? La administración puede hacer eso, pero ¿no? la propia Envisesa, por ejemplo, pues decir, oye, pues vamos a empezar a hacer un modelo de vivienda sostenible, 100%, y cuando la veas la comparación con otra vivienda no sostenible de la propia Envisesa, donde vean los ahorros energéticos que todo ello conlleva y demás, no cabe duda de que el boca a boca es el que más. Yo sé que están apostando por sí, no cabe. Pero es verdad que no todo. No lo que nos gustaría a los que nos tenemos que gastar el dinero en inversión, en desarrollo e investigación, pero no cabe duda que sí. Bueno. Adrián. Sí, bueno, pues un poco la línea que comenta Miguel Ángel, ¿no? Yo creo que a nivel de administración pública tiene que haber un impulso. Ahora, por ejemplo, tenemos todo el tema de la palanca de los fondos Next Generation, ¿no? Que sí que esperemos que reactive toda esa rehabilitación que necesitamos. Y luego tenemos otros ejemplos en países vecinos, pues por ejemplo en Francia ya está en vigor que para poder alquilar una vivienda te exigen que el certificado energético tiene que ser superior a una letra F. Te lo exigen ya, si no, no puedes alquilarlo. Pues seguramente todo este tipo de requisitos acabará llegando. En 1 año, en 2, en 5, no lo sabemos, pero seguramente ese modelo se terminará también implantando aquí, porque ya sabemos cómo funcionamos. Hasta que no nos obligan a algo, muchas veces no lo hacemos. Y en cuanto a los avances que pueda haber en todo ello, pues bueno, pues conceptos que también todos los días están sobre la mesa. Yo creo que tenemos que hacer atractivo el sector de la construcción. Cada vez siempre hablamos que hay menos albañiles, ¿no? Ya los jóvenes, cuando están pensando en qué formación técnica elegir o a qué dedicarse, pocos de ellos eligen la construcción y yo creo que lo tenemos que hacer más atractivo. Ahí, por ejemplo, en lo que es digitalización, creo que hay un gran recorrido por delante en digitalizar la construcción. Y otros modelos, pues como pueden ser los sistemas de construcción industrializada, ¿no? Que nos permiten desarrollar sistemas constructivos pues, en condiciones pues mucho más amigables, ¿no? En una fábrica, con unas condiciones de temperatura óptimas, que nos permiten optimizar plazos y rendimientos, yo creo que van a contribuir a asentar pues, todos estos temas que hemos comentado. José Manuel. Bueno, lo ha dicho Adrián perfectamente. O sea, yo creo que la industrialización y la digitalización es lo que ya se está trabajando, ¿no? La industrialización todavía en cuotas muy pequeñas, pero bueno, que van a hacer que esas personas que decidan estar en el sector de la construcción pues tengan mejores condiciones de trabajo. La digitalización, porque estamos en la era de la digitalización. Es extraño que no llegue tanto a la construcción, ¿no? Sí está en las oficinas técnicas, pero después en la ejecución, la construcción, no está presente. Y hay un tema importante que yo veo que es y que debe de llegar, y que creo que está por llegar, que es la especialización. La especialización. Ya los fabricantes hacemos desde nuestra posición muchas formaciones. Todas las empresas aquí tenemos pues, departamentos de prescripción, departamentos de formación,
y es importante que ahondemos en la especialización, que parece ser que también puede hacer más atractiva, lo que decía Adrián, de que esos jóvenes que aún no han decidido dónde van a orientar su futuro, pues terminen entrando en la construcción y hacer un sector más atractivo. Muy bien, bueno, pues con esto pues casi que terminamos. Yo agradezco enormemente que me hayan acompañado bueno, José Manuel representando a Isabal, a Adrián representando a Danosa, a Miguel Ángel representando a Grafton. Y bueno, esta es la parte de la esencia que nosotros queríamos traer hoy aquí al auditorio. Una pequeña parte de lo que es Rehabilita Verde. Rehabilita Verde, la unión del técnico, de la empresa, de la sociedad, un espacio de debate, de difusión, para incorporar todas estas soluciones constructivas, innovadoras al nuevo modelo, ¿no? Ya lo único que me queda es despedirme, agradeciendo también a Envisesa y todos los asistentes y diciéndole que le esperamos la semana que viene en Plaza Nueva, donde el día 1, 2 y 3 pues os encontraréis debates de este tipo, soluciones constructivas, stand, demostraciones y una maqueta a escala 1:5 que nos permite ver todas las novedades que se puede incorporar en una vivienda no de futuro, sino una vivienda actual, a la cual este año la novedad es que la hemos domotizado y vamos a poder también juguetear un poquito con ella. Insisto, muchísimas gracias a todos por la asistencia y gracias a Envisesa por la invitación y a los acompañantes. Muchas gracias. A ti, gracias, José Carlos. Gracias.